Buenos días. Seguimos con las aplicaciones de los máximos y mínimos en economía y vamos a hacer un último problema para recordar lo que hicimos el día de ayer. Y dice, dada la función del costo promedio, C apóstrofe igual a 30 más 10 sobre X. Y la ecuación de la demanda, 2000 menos 100X, 2030 menos 100X, de una empresa se pide inciso A o 1, encuentre el nivel de producción que maximiza la utilidad. Encuentre el nivel de producción que maximiza la utilidad. Inciso B. Verifique con criterios de derivación. Verifique con criterios de derivación, coma, ¿qué tal nivel de producción realmente maximiza la utilidad de la empresa? Que maximiza la utilidad de la empresa. Inciso C, ¿cuál es la utilidad máxima y a qué precio ocurre? ¿Cuál es la utilidad máxima y a qué precio ocurre? Bueno, recuerden que me dice ¿qué nivel de producción maximiza la utilidad? Cuando habla la palabra maximiza, recuerden que cuando habla la palabra maximiza, se maximiza la utilidad y el ingreso de una empresa. Y cuando hablamos de la palabra maximiza, estamos hablando del criterio de la primera derivada. Y yo sé que la utilidad es igual a ingreso menos costo. Pero no tengo ninguno de los dos. No tengo ni ingreso, ni tengo costo. Pero aquí está sencillo. Solo lo multiplico por X y encuentro costo. Esto es igual a 30X y más 10. Ahí tengo ya la función del costo. 30X más 10. Pero tampoco tengo ingreso. Sencillo. Este ingreso es igual a X por P. X por 2030 menos 100X. ¿Ya? Esto es igual a 2030X menos 100X al cuadrado. Y ahí tengo el ingreso. Entonces ya tengo las dos funciones que me faltaban para cumplir el cometido de la utilidad. Entonces vengo yo, utilidad, entonces, utilidad es igual a ingreso, 2030X menos 100X al cuadrado, menos el costo, que es 30X más 10. Entonces, utilidad es igual 2030X menos 100X al cuadrado menos 30X menos 10. Aquí tengo en el polinomio de términos semejantes, que quedaría utilidad es igual a 2000X menos 100X al cuadrado menos 10. Y ahí tengo la función de utilidad. Pero me habla de la palabra maximiza, es U', es igual a 2000 menos 200X. La derivada de menos 10, 0. Esto es igual a 0. Y entonces me quedaría menos 200X igual a 2000
igual a menos 2000, perdón. Entonces, X es igual a menos 2000 entre menos 200. Menos por menos da más. Entonces, X es igual. ¿Cuánto sería ahí la división? 2000 entre 200. Bueno, yo tengo calculadora aquí. 10. 10 unidades. 10 unidades. Entonces me está diciendo que esas 10 unidades, compañero, maximiza la utilidad. Entonces en el inciso B, yo voy a verificar si es cierto, si esas 10 unidades maximizan la utilidad. ¿Cómo verifico? Utilizando los intervalos. Utilizando los intervalos. Y entonces vengo y digo, utilizando los intervalos, entonces sería intervalo U' y la conclusión sería de 0 a 10 y de 10 a más infinito. De 0 a 10 está 1, y aquí 11. Si yo sustituyo 1 en U', en esta, 2000, me da positivo. Aquí la empresa crece. Si ya sustituyo en esta 2000 menos 200 por 11, me da negativo. Aquí la empresa decrece en su utilidad. Entonces, sí, estoy confirmando que X igual a 10 unidades, sí maximiza la utilidad. Después dice cuál es la utilidad máxima. Entonces, tengo la función de utilidad, ¿verdad? La función de utilidad. Y me dice cuál es la utilidad máxima. Entonces, vengo yo, esto es igual a la función de utilidad, y digo 2000 por 10 menos 100 por 10 al cuadrado menos 10. Esto es igual, ayúdenme ahí con sus calculadoras. Serían 2000 por 10 menos 100 por 10 al cuadrado menos 10. ¿Cuánta es la utilidad máxima? El cálculo ahí, compañero. 2000 por 10 menos 100 por 10 al cuadrado menos 10. 9.990. 9.990. Sí. 9.990. 1990. Ajá. Mentira. Es la utilidad máxima cuando se producen 10 unidades. ¿Ven? Cuando se producen 10 unidades, esta empresa tiene una utilidad máxima de 9.990. Ahora quiero saber el precio. Entonces vengo yo sé que la función de precio, ¿verdad? La función de precio que yo le di la función de precio que yo le di sería 2030 menos 100x. Esa es la función de precio. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Precio, yo hace que 2030 menos 100 por 10 es igual. ¿Cuánto es el cálculo ahí? 2030 menos 100 por 10. 1030. 1030. Es 1030. Es el precio de ese producto al vender 10 unidades. Caro el producto. 1030. Bueno, si ustedes van a mirar, compañeros, y hicimos de todas las variables, hicimos con la variable ingreso, utilidad, el costo. Recuerden que cuando utiliza la palabra maximiza, primera derivada. La palabra minimiza, primera derivada. Y la palabra, cuando le platican por ingreso marginal, costo marginal o utilidad marginal, también es la primera derivada. ¿Verdad? ¿Estamos bien? Y repito, recapitulando, siempre que le hablen de qué maximiza, entonces usted inmediatamente la variable que va a analizar, ya sea el ingreso o la utilidad o el costo,
usted habla de la primera derivada en el ingreso y la utilidad es maximiza y en el costo minimiza. Cuando le hablan de ingreso marginal, costo marginal o utilidad marginal, también le hablan de la primera derivada. Bueno, Pedro, y está el último tema que ustedes ya creo que tienen conocimiento en la facultad, eso es algo bien típico. El tema de la elasticidad de la demanda. Yo sé que cuando N es mayor que 1, N quiere decir elasticidad, es elástica. Cuando N es igual a 1 es unitaria, ¿ya? Y cuando N es menor que 1 es inelástica. Aquí vamos a identificar con este tema. Yo creo que ustedes ya lo vieron en principio y en microeconomía, pero aquí yo les voy a enseñar cómo hacerlo con la derivada, cuando le dan una ecuación. Entonces, la fórmula, yo le llamo la fórmula madre de la elasticidad. N es igual a P sobre X por derivada de X con respecto a P. Y a esta le llamo la fórmula madre. De esta fórmula nacen un montón de formulitas de acuerdo al problema que me van a plantear. De acuerdo al problema que me van a plantear. Entonces, la elasticidad dice lo siguiente. El problema recuerden que N hay un cambio porcentual en la demanda. Un cambio porcentual en la demanda. ¿Ya? Como también N, hay un cambio porcentual en el precio. Esta es la parte teórica que ustedes deben de, en resumen. Recuerden, la fórmula de la demanda es N igual a P sobre X de la elasticidad, N P sobre X por derivada de X con respecto a P. Pero N, ¿qué es? Es un cambio que ustedes ya lo vieron en el primer tema, un incremento porcentual en la demanda entre un cambio porcentual en el precio. Esa es la demanda. Ahí viene un problema. Y dice... Determine la demanda. Determina de la demanda. De la ecuación si es elástica, inelástica o unitaria. De la ecuación P es igual a 40 menos 2X. Si X igual a 5.
si x igual a 5. Bueno, entonces fíjense bien, la fórmula de la elasticidad es n es igual a p sobre x derivada de x con respecto a p. Este p sobre x siempre va a permanecer constante. Ahora, el que va a cambiar es derivada de x con respecto a p. Pero pregunto, aquí dice derivada de p con respecto a x. ¿Está de acuerdo a lo que la exigencia de la fórmula? Aquí dice derivada de p con respecto a x, pero la fórmula dice derivada de x con respecto a p. ¿Qué tengo que hacer, compañero? Tengo que despejar, porque me está diciendo derivada de x con respecto a p. Entonces quedaría p quedaría 40, sería, paso acá 2x, y te quedaría 40 menos p. Estoy despejando para x, porque me dice derivada de x con respecto a p. Entonces vengo yo, este 2 se está multiplicando, entonces quedaría 40 entre 2, ¿ya? Menos p entre 2, de x es igual a 20 menos un medio p. Y hoy sí, derivada de x con respecto a p. Así dice la fórmula, derivada de x con respecto a p. Hoy sí, entonces vengo yo, n es igual p sobre x por, ¿cuál es la derivada de 20? 0. La derivada de menos un medio p. La derivada de menos un medio p. Menos un medio. ¿Ya? Menos un medio. Entonces n es igual a p sobre 2x. Porque menos p, perdón. P menos 1 menos p. X por 2, 2x. Yo no tengo ningún problema, compañeros, de sustituir en el denominador x igual a 5, porque 2 por 5 es 10. Pero vengo yo, tengo problemas en p. No puedo sustituir x. Pero si yo sé quién es p, p es 40 menos 2x, entonces sustituye. 40, dicen, menos 40 menos 2x sobre 2x. Entonces quedaría menos 40 más 2x entre 2x. Y ahí tengo la hija de la fórmula madre de esta. Aquí nació. Entonces, n, me dice que n es menos 40 más 2x entre 2x. Voy a ver si es elástica o inelástica. Esta es la fórmula de este problema. Todos los problemas en elasticidad tienen diferentes ecuaciones. De ahora los sustituyo. N menos 40 más 2 por 5 sobre 2 por 5 de n de menos 40 más 10 entre 10. N es igual a menos 30 entre 10. Menos 30 entre 10 es menos 3. Valor absoluto. Siempre le vamos a aplicar el valor absoluto. Valor absoluto de menos 3 es 3. Pero 3, n igual a 3 es mayor que 1. 3 es mayor que 1. Entonces, por lo tanto, si es 3 mayor que 1, es elástica. Esa función es elástica. Recuerden, siempre tiene que estar derivada de x. Aquí tiene que ser x, ¿no? Pero aquí está en p. Porque aquí dice derivada de p con respecto a x. Pero la fórmula de la elasticidad dice derivada de x con respecto a p. Entonces yo tengo que hacer, para dejarla de esta forma, yo tengo que despejar. Ya despejando tengo esta ecuación. Esta es la ecuación. Derivo derivada de x con respecto a p, derivada de 20 es 0. Y derivada de menos un medio p, menos un medio. Multiplico menos 1 por p, menos p. Y 2 por x, 2x. Pero yo este 5 que está aquí, yo lo puedo sustituir en el denominador.
pero no lo puedo sustituir en el numerador. Pero yo sé quién es P. P yo sé que es 40 menos 2X. Entonces aquí sustituyo. Menos 40 menos 2X. Sale menos 40 más 2X sobre 2X. Entonces, esta es la fórmula de este problema. Entonces, luego sustituyo el valor de X igual a 5, tanto en el numerador como en el denominador. Y ahí tengo que es elástica. Dice, para una relación P igual a raíz de 12 menos X, encuentre la elasticidad de demanda cuando, inciso A, X igual a 5, inciso B, X igual a 10, inciso C, X igual a 8. Lick, ¿puede volver a repetir el problema, por favor? Para la relación P es igual a raíz de 12 menos X, ahí lo tienen, encuentre la elasticidad de la demanda cuando, inciso A, X igual a 5, inciso B, cuando X igual a 10 y X igual a 8. Gracias. Ok. Va. Entonces vengo yo voy a partir de la fórmula madre, n p sobre x derivada de x con respecto a p. Desde ahí, esta ecuación no cumple con las exigencias de la fórmula madre, porque aquí dice derivada de p con respecto a x. Entonces vengo yo, despejo p, esto es igual 12 menos x, para eliminar esa raíz, yo lo elevo al cuadrado y elimino. Entonces me queda p al cuadrado, y esto es igual a 12 menos x. Pero me dice que yo lo deje en función de x. Menos x está negativa, pasa x acá y queda 12 menos p al cuadrado. Entonces hoy sí está de acuerdo a las exigencias de la fórmula. Derivada de x con respecto a p. Derivada de x con respecto a p. Entonces, la derivada de 12 es 0. Entonces, n es igual a p sobre x. Esto siempre va fijo. P sobre x o lo copian de la fórmula. Por lo que va a cambiar, dice derivada de 12 es 0. La derivada de menos p al cuadrado es menos 2p. Esto va a ser igual, n es igual a menos 2p cuadrado entre x. Yo tengo problemas. Este x yo lo puedo sustituir, el 5 y el 10 y el 8 lo puedo sustituir en el denominador, pero no en el numerador. Pero yo sé quién es p. Entonces vengo, yo digo quién es p. ¿Quién es p, compañero? ¿Quién es P? Dice, N es igual a, ¿quién es P? Utilizamos el de la raíz 12 menos x. 12 menos x, P es igual a 12 menos x. Sería menos 2, ya. Raíz 12 menos x, y recuerden que va elevado al cuadrado. Entre x. Entonces, si esa raíz va elevada al cuadrado, aquí se elimina. Y entonces me queda n es igual a menos 24, menos 2 por 12 menos x sobre x. Entonces, n es igual a menos 24 más, sería menos por menos, da más, 2x entre x. ¿Ven? Y esa es la fórmula de ese problema. Aquí nació de la hija, de la madre, perdón, de la madre, pero esta es la hija.
Y esta es la fórmula de ese problema. ¿No? Luis, ¿por qué lo elevó al cuadrado cuando ya lo tiene así? Aquí está, M mire, igual a menos. dice P, dice, aquí está, dice P. Este es P, ¿ve? Este es P. Pero ese P que está aquí está elevado al cuadrado. Entonces dice, aquí está la raíz, ¿ve? De P, pero también está elevado al cuadrado de P. Entonces ahí lo cancelo. ¿Ya? Cancelo la raíz y el cuadrado. Porque mire lo que dice, P al cuadrado. Pero ¿quién es P? Raíz de 12 Sí, ya. X. ¿Ya? Si no debía estar al cuadrado, si lo ponemos normal, va. Sí, correcto. Y ahí tengo la fórmula. Me está diciendo que n es igual a menos 24 más 2x entre x. Aplico la fórmula. Vamos a ver qué me sale en el inciso A. Dice, en el inciso A, n es igual a menos 24 más 2 por 5 entre 5. En el inciso B, n es igual a menos 24 más 2 por 10 entre 10. Y en el inciso C, me dice n menos 24 más 2 por 8 entre 8. Entonces aquí quedaría n menos 24 más 10 entre 5, n menos 14 entre 5, n, esto es igual. ¿Cuánto es menos 14 entre 5? N menos 24 más 20 entre 10, n sería menos 4 entre 10. Menos 7.2. ¿Cuánto? Menos Negativo 7. 2.8. 2.2. A mí me sale negativo 2.8. 2.8. Ese negativo 2.8 le aplico el valor absoluto y me queda 2.8. ¿Cuánto da menos 2 quintos? ¿Cuánto da 2 entre 5? Menos 0.4. Menos 0.4, valor absoluto, Confirmado. 0.4. Y aquí n sería menos 8 entre 8 menos 1. Valor absoluto n igual a 1. En la primera aquí es elástica. En la segunda es inelástica. Y cuando x igual a 8 es unitario. Unitario. Y entonces, en el inciso A, pongan la interpretación ahí. Bueno, cópienlo para que pongan la interpretación. Bueno, el inciso A, para que pongan la interpretación, ¿qué significa ese eje 2.8 que dice que es elástica? Dice, un aumento en el precio provoca una disminución en el ingreso. Dice, un aumento en el precio provoca una disminución en el ingreso. El inciso B, cuando x igual a 10, dice, un aumento en el precio provoca un aumento en el ingreso. Un aumento en el precio provoca un aumento en el ingreso. Y el inciso C, cuando es x igual a 8, un aumento en el precio no causa cambio en el ingreso. Bueno, nosotros vivimos en Honduras. ¿A dónde colocarían a Honduras ustedes? Sí, que la demanda es elástica, inelástica o unitaria.
Dice, aquí, un aumento en el precio provoca una disminución del ingreso. Quiere decir que viene y aumenta los precios y su sueldo más bien disminuye. Acá, que sería lo ideal, un aumento en el precio provoca un aumento en el ingreso. Aumentan los precios, aumenta el ingreso. Quiere decir que aumentan los precios a la canasta básica familiar y le aumentan a su salario o a su sueldo. Y aquí, en este caso, aquí aumentan los precios y no hay ningún problema, no hay cambio tampoco en los precios. Entonces, preguntan, ¿a dónde colocarían ustedes en estos tres Honduras? La primera opción, Ah, Elástica. En la primera opción. En la primera opción. elástica. Elástica. Nosotros tenemos una demanda elástica. Aumentan los precios y más bien disminuye el ingreso. ¿Por qué? Porque ustedes van a mirar ahí el aumento de la energía eléctrica, el aumento de la canasta básica familiar. Bueno, no nos vayamos muy largo, vayan ustedes a un supermercado o a un mercado de cualquier parte del país. Cada semana aumentan los precios. Y quizás diario. En los yo creo que hasta marcan diario, ¿verdad? El cambio. 5 lempiras, 7 lempiras, 8 lempiras, diario. Ahí, entonces, en la semana, estamos hablando de en 7 días, estamos hablando de 35 lempiras. Ese es el aumento que ha sido el producto. Entonces, la demanda en Honduras es elástica. Que lo recomendable sería que fuera inelástica. ¿Ya? O por lo mínimo, que fuera unitaria, pues. Le aumentan el precio y no habría cambio en el ingreso, pero por lo mínimo, bueno, pero esto es lo recomendable, sería inelástico. En otros países del mundo, como en Estados Unidos o cualquier parte de Europa, sí se maneja estos tres criterios. Recuerden que estos libros son hechos en Estados Unidos, pero ya en la realidad de la economía, es esta la que estamos mirando nosotros aquí, ¿verdad? Por eso es que la mayoría de las personas que vienen y dan la clase de micro, macro y principios de economía es un poquito difícil porque los libros están para las economías de Estados Unidos. Pero entonces lo que tiene que hacer el maestro es ese contenido, tratarlo de aplicar a lo que es la realidad de Honduras, ¿verdad? Porque no es lo mismo comprar un celular en Honduras que comprarlo en Estados Unidos. Imagínense que aquí cuando usted compra el celular y un cargador. En otro lado del mundo le viene el cargador de carro, las manos libres, un montón de situaciones y usted lo tiene que comprar aparte. Entonces ahí es donde usted mira la diferencia, ¿ya? De las demandas de determinado país. Bueno, no vayamos muy largo. Hay empresas famosas aquí que elaboran carros y distribuyen carros en el mundo, la Nissan, la Toyota, la Isuzu, el Hyundai, etcétera, etcétera. Y usted va a mirar que hay carros que están dados para América Latina. No, usted no va a mirar comúnmente, aquí hay un carro que es bien comprado, que se llama la Prado, usted no lo va a mirar casi en Europa, ni lo utilizan, porque no tiene demanda. En el mismo Estados Unidos, casi no tiene ni demanda de ese carro. Pero usted va a mirar en países como Latinoamérica, específicamente Honduras, es exagerada la demanda que hay del carro. Bueno, si ustedes fijan, el primer problema lo puse con respecto a X y también este segundo problema con respecto a X. Voy a ponerlo ahora con P, le voy a dar P. Y ahí van a estar preparados para cualquier problema que planteen. Y dice, el problema dice lo siguiente. Y para la ecuación de demanda lineal, P es igual a 13 menos 0.0x. Verifique que la demanda es elástica cuando P es igual a 10 lempiras. Tengo que verificar esto. Inciso B, coma, inelástica cuando P
es igual a 3 lempiras. Inciso C, unitaria, cuando es 650 de lempira. Aquí prácticamente me están dando la respuesta. Me está diciendo que cuando hay un precio de 10 lempiras, la demanda es elástica. Cuando hay un precio de 3 lempiras es inelástica. Pero cuando hay un precio de 6 lempiras con una tentada es unitaria, me está dando la respuesta. Entonces dice, verifique. Vamos a verificar. Según la fórmula, N, que es la fórmula madre, P sobre X, derivada de X con respecto a P, esta ecuación no está de acuerdo a las exigencias de la fórmula que yo tengo que despejar. Entonces, si aquí tengo, sería menos 0.05x, ¿ya? Esto es igual a 13 menos P. Estoy despejando para X. Entonces, X es igual a 13 entre menos 0.05 menos P entre menos 0.05. X es igual. ¿Cuánto es 13 entre 0.05, compadre? Negativo 160. Negativo 160. Ahí está. Negativo 160. 200. 200. Bueno, 260. 160. ¿Verdad? Entonces, ahí está la ecuación con respecto a P. ¿Ya? Ahora, 1 entre el punto 0.5. 1 entre el punto 0.5, ¿cuánto da? $20. ¿Cuánto? 20. No, 20. Ok. Entonces, Negativo 20 me salen. Negativo 20. recuerden, menos 0.05 y Negativo entre negativo, positivo. positivo. Entonces, ahí está 20, 20p. Entonces, ahora, de acuerdo a la exigencia de esta fórmula, P entre X por derivada de menos 260 a 260, derivada de 20p. La derivada de 20p, 20. Entonces quedaría N es igual a 20p entre X. Si ustedes fijan, en el numerador yo no tengo ningún problema de sustituir 20 por 10, por 3, pero sí tengo el problema aquí. Ah, pero yo sé quién es X. Yo lo despejé. ¿Quién es X? ¿Quién es X? X es menos 260 más 20p. Y hoy sí, ya tengo la fórmula de este problema. Porque ahora ya, tanto en el numerador como en el denominador, antes solo en el numerador podía sustituir 10, 3 y 6,50 aquí. Pero aquí no lo podía porque es otra variable. Pero yo tengo el valor de X, que lo hicimos aquí en el despeje. Entonces el valor de X lo sustituyo y ahí tengo la fórmula. Ahí nace la fórmula. N es igual a 20p entre menos 260 más 20p. Esa es la fórmula. Sustituyo. Quiero comprobar y verificar si realmente me está diciendo la verdad, si es elástica. N es igual a 20p entre menos 260 más 20 por 10. Aquí 20 por 10. N es igual a 20 por 10, 200 entre menos 260 más 200. N es igual a 200 entre, sería menos 60. N es igual a 200 entre 60. ¿Cuánto da 200 entre menos 60? Menos Negativo 3 3 punto punto, Negativo 3. y un montón de 3. Ajá. El valor absoluto 3.33 y 3.33 es mayor que 1. Entonces sí es cierto lo que me está diciendo el problema, que sí es elástica. Comprobé que es elástica.
porque me da 3.33. Ahora voy a comprobar si sustituyendo 3 lempiras, es inelástica. Entonces vengo yo, n es igual a 60 entre menos 260 más 60. Entonces n es igual a 60 entre menos 200. Entonces, ¿cuánto es 60 entre menos 200? Negativo punto 03. Digo 0.03. Así. No, punto 3. 3. Punto 3. Le aplico valor absoluto. Eso siempre tiene que ser, le aplica el valor absoluto. Punto 3 es menor que 1. Entonces es inelástica. Estoy verificando si es cierto que cuando es 3 lempiras, se vuelve la demanda inelástica. Ahora, cuando le cambio el precio a 6.50, vamos a ver qué sucede. Le cambio el precio a 6.50, n igual a 20 por 6.50 entre menos 260 más 20 por 6.50. Ayúdeme ahí. N, ¿cuánto es 20 por 6.50? 130. 130. Entonces, 130 sería menos 260 más 130. Sería 130 entre 100 menos 130. Entonces, n es igual a menos 1. Y valor absoluto, 1. Es unitario. Entonces, sí es cierto de que cuando el precio de ese artículo vale 10 lempiras, la demanda, de acuerdo a esa ecuación, se vuelve elástica. Cuando es 3 lempiras, inelástica, y cuando es 6.50, unitaria. Bueno, de esas dos formas pueden plantear la elasticidad, compañeros. ¿Verdad? Entonces, yo les recomiendo que miren los otros videos de las otras clases, de la gente de las 10 y de las 12, que son problemas totalmente diferentes. Hasta aquí vamos a evaluar el contenido, hasta este punto, ¿verdad? Recuerden que el segundo parcial comienza desde las propiedades de la derivada, desde la regla número 1 hasta la regla número 9. Después viene la diferenciación logarítmica, luego la diferenciación implícita, luego los máximos y mínimos, las concavidades, cuando una función crece y decrece, el trazado de curvas, es el otro tema. Después vienen las aplicaciones de la derivada y la elasticidad. Ese es el contenido del segundo parcial, compañeros. Entonces tienen chance para que vayan viendo esos videos el día de mañana. Mañana no vamos a tener clases. Nos vemos hasta el viernes. Yo voy a programar ya el examen para la hora. Y entonces, recuerden, siempre vamos a evaluar lo que miramos aquí en clases en sombra. No me voy a salir de otro inventando problemas que no, ¿verdad? Bueno, pasen buen día y nos vemos el viernes, compañeros. Ahí lo puedo estar monitoreando en el examen. Gracias, Lick. Ok. Gracias, Lee. Buen Pasen buen día y nos vemos el viernes en el examen.